Solubles, eso lo vamos a ver aparte, pero vamos a hablar de los receptores celulares. Hay receptores en la membrana, ese es un grupo, contra los receptores que están en el núcleo o en el citoplasma. Dos grupos de receptores. Y entonces, los receptores que están en la membrana pueden estar acoplados, es decir, trabajando en conjunto con un canal iónico. Por ejemplo, el receptor adrenérgico beta 1 en la membrana de las células de músculo cardíaco está asociado con un canal de potasio. Ese está asociado con AMP cíclico, pero el receptor de acetilcolina en el músculo cardíaco está asociado con un canal de potasio. A ver, ustedes me van a decir, bueno, más es que no han llevado. Aquí está una célula cardíaca. Tenemos el receptor de acetilcolina. La acetilcolina tiene dos receptores. ¿Cuáles son? Dos tipos de receptores y varios subtipos. Uno en la unión neuromuscular que se llama nicotínico. Y otro muscarínico. Ese es el que hablé hace un momento. También está en las neuronas postganglionares, en el cuerpo de las neuronas postganglionares y en otros lugares. Y el otro es el receptor de tipo muscarínico. Este es un receptor muscarínico. Entonces, cuando viene la acetilcolina, se une a ese receptor. Aquí viene, se une la acetilcolina. Pero es solamente la forma como transmitir el mensaje, porque ese receptor está asociado con un canal iónico, un canal para el potasio. ¿Qué sucede en la membrana cuando el potasio sale? Ustedes vieron eso, el potencial de acción y el potencial de la membrana. ¿Qué sucede en la membrana cuando sale potasio de la célula? Se despolariza. A ver, ¿qué carga tiene el potasio? Positivo. Entonces, ¿cómo queda al interior? Se hiperpolariza. Se hiperpolariza. Se hiperpolariza. Y al hiperpolarizar, ¿qué sucede con la actividad de la célula? Digamos, es una célula cardíaca. Se inactiva. La acetilcolina, que es el neurotransmisor del sistema parasimpático, reduce la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del músculo. Ese es un ejemplo de un receptor de membrana asociado con un canal. También hay receptores asociados a proteínas G. Y ese va a ser un tema muy específico que vamos a hablar. ¿Sí? Receptores, la R es de receptor, la C en inglés, acoplado, la P, proteína, y la G es de GTP. Es muy interesante estos transductores. Ya estamos hablando de lo que ocurre adentro, la transducción, no traducción. Eso es el RNA. Transducción. Y eso también fue interesante cuando yo vi por primera vez. Ya no les voy a contar la historia del GTP, de los proteínas acopladas a receptores acoplados a proteínas. Otros receptores que tienen actividad catalítica y también las proteínas de adhesión celular que vamos a hablar en un momento más. Eso sería así a grandes rasgos lo que es los receptores. Aquí podemos hablar con actividad intrínseca, actividad catalítica intrínseca o sin actividad intrínseca. Y acá, en los del citoplasma y en el núcleo, hablamos de enzimas citoplasmáticas, hablamos de proteínas nucleares, ya hemos mencionado algunas, que son
receptores. Por ejemplo, la hormonas tiroideas, la vitamina A, actúan en receptores en el núcleo. Las hormonas esteroideas actúan en receptores en el citoplasma. El receptor del cortisol no está en la membrana. Tienen que ubicar esos 3 lugares. ¿Dónde hay posibles receptores? En la membrana, en el citoplasma y en el núcleo. 3 lugares para los receptores. ¿Sí abrieron allá las ventanas? Porque creo que se sentía muy. También tenemos proteínas transportadoras y translocasas. Ayer mencioné una translocasa, que es la que mete la glucosa 6-fosfato al retículo endoplásmico liso, para que después la fosfatasa le quite el fosfato y pueda formarse la glucosa, ya sea a partir del glucógeno o en la gluconeogénesis a partir de otros compuestos. Entonces, vamos a repasar las etapas de la comunicación. Lo mismo que puse en la segunda diapositiva. Primeramente, el envío de la señal, la célula emisora, la célula que tú le vas a querer decir algo, entonces tú eres la célula emisora y él es la célula receptora. Se tienen que comunicar. ¿Cómo lo haces? Un mensajito por WhatsApp. O le hablas directamente, o le hablas por teléfono. Habla del mecanismo. ¿Okay? Recepción, tú recibes el mensaje. Pero ese mensaje, si es una molécula que no puede entrar a la célula, pues tiene que haber adentro una señal. Bueno, aunque entre, también puede generar adentro un mecanismo de transducción. O sea, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me está diciendo? Y además amplificar el mensaje. Eso es muy importante. Con una sola molécula puedes tener dentro, este no sería el ejemplo, sería con glucagón, por ejemplo. Con un solo glucagón puedes tener muchos AMP cíclicos. Amplifica la señal. Aquí está, bueno, después está la respuesta. Ahorita voy a hablar de algunas respuestas y la terminación. Aquí está la molécula señal, el primer mensajero. Por ejemplo, células alfa del páncreas produciendo glucagón, viajan, llegan hasta, en este caso, el hepatocito, se unen al receptor y entonces generan todo eso. Noten, puede haber muchas moléculas, toda una maquinaria. La insulina tiene hay toda una maquinaria dentro. Una de ellas tiene que ver con los receptores GLUT4, pero hay otros ejemplos. Puede haber molécula A, puede haber molécula B, puede haber molécula C. Toda una cascada de señalización intracelular. Y entonces podemos tener una proteína, una enzima, una proteína que regule un gen. Pueden aumentar o disminuir su actividad, o pueden moverse. Por ejemplo, pues lo que estoy diciendo de la insulina, voy a tratar de ponerlo acá. Pero también puede ser el ejemplo de la ADH actuando en el riñón. ¿Cuál quieren? Entonces, ADH, ¿dónde se produce? Se produce en el hipotálamo, pero se libera en la hipófisis anterior, perdón, posterior. Entonces viaja y llega hasta el riñón. Y en el riñón, ¿qué hace? Se une a su receptor, tiene un receptor, la ADH. Y entonces, ustedes saben, tenemos el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. Aquí en esta parte, ya pasó el asa, no la dibujé. Aquí hay receptores en la célula
epitelial en la pared del túbulo a donde se une la ADH. Y lo que hace la ADH es incrementar el número de transportadores. Voy a dibujar eso más ampliamente aquí. Esto sería la luz, la parte hueca, el lumen del túbulo colector. Y aquí está la célula. Lo que hace la ADH es aumentar el número de transportadores. Estos serían los transportadores. Aumenta la permeabilidad. La ADH llega por aquí y se une al receptor. Aquí está el receptor. Vino a través de la sangre, llegó. ¿Qué hace estos transportadores? ¿Qué transportan? O más bien, no son transportadores, perdón. Son canales. Canales para agua. Entonces lo que va a hacer es reabsorber el agua hacia la sangre. Eso quiere decir alteración de la permeabilidad de la membrana. Una hormona que llegó a su célula blanco hizo todo un cambio. De hecho también está involucrado el AMP cíclico y alteró la permeabilidad de esa célula, en este caso para el agua. Mecanismos pues complejos, ¿no? También puede cambiar un proceso metabólico, puede incluso pues actuar a nivel de los genes. Eso es lo que hacen, por ejemplo, las hormonas tiroideas y la vitamina A. El modelo de la interacción entre un ligando y receptor pues es similar al modelo de acción de las enzimas. Ustedes recordarán este modelo, vieron el tema de enzimas. El modelo clásico dice llave y cerradura. El sustrato es como la llave y la enzima es la cerradura. Hay un sitio en la enzima donde se une. En este caso no estamos hablando de enzimas, estamos hablando de receptores y de igual manera en ese modelo pues se unen. Pero sabemos que hay otro modelo que explica todavía mejor, es después del primer modelo, que es del ajuste inducido. O sea, el mensajero hace un cambio, en este caso en el receptor. Si hablamos de enzimas sería como esto, ¿no? Ahí está el sustrato, se llama AB, sustrato AB. Se une a la enzima, noten, la enzima cambió su forma y entonces tuvo su acción. Este es el modelo de ajuste inducido para las enzimas. Pero ese mismo concepto lo podríamos aplicar para los receptores. Bueno, la cosa es que el ligando se tiene que unir al receptor y entonces continuar el mensaje a través del segundo mensaje. Hay una constante de asociación y de disociación. Si la constante de disociación es baja, entonces hay mayor afinidad. Si la constante de disociación es alta, es menor afinidad. O sea, constante de disociación alta quiere decir que se separa fácilmente. Entonces es menos afinidad. ¿Qué respuestas puede haber en las células? Bueno, estas son algunas de ellas. Miren, esta respuesta es una respuesta que se llama pleiotrópica. Pleiotropía. Busquen esa palabra. ¿Qué significa pleiotropía? La van a encontrar mucho en relación a los genes, pero ahorita con esta figura podrán entender el ejemplo, ¿no? Esta célula, que sería una célula TH activada. ¿Cuáles son las células TH? ¿De dónde viene la H? La H viene de linfocitos T, ¿qué? Ayudadores o colaboradores. ¿Por qué? La H del inglés es helper, ¿sí? O sea, ayudador. Esos linfocitos pues producen diversas señales. Entre ellas está la interleucina 4. Interleucina 4. Y la interleucina 4 va a diversas células y tiene diversos efectos. Un mensajero y diversos efectos.
activación, proliferación y diferenciación de las células B. Ustedes saben que hay ¿cuántos tipos de linfocitos? Así, lo más amplio, Nils. Dos, ¿verdad? Los linfocitos T y los B. Linfocitos T y B. Y entonces los linfocitos T ayudadores, en este caso TH, están produciendo interleucina que afecta a las células B, a las células T citotóxicas, otro tipo de células T, a los mastocitos, parte también del sistema inmune, y tienen diferentes efectos. Entonces, ¿qué es pleiotrópico? Tiene diferentes efectos. ¿Qué encontraron acerca del pleiotrópico? Lo que es pleiotrópico. Fenómeno por el cual un estímulo Un estímulo, produce múltiples efectos. múltiples efectos. Es un estímulo, múltiples efectos. Son diferentes células. Los mastocitos. ¿Qué producen los mastocitos? O células de mast. M-A-S-T. No creo. No, pero ¿qué sustancia produce? Histamina. Sí. Histamina. La histamina. Muy bien. Otro tipo de respuesta es la redundancia. ¿Qué estamos viendo aquí? Otra vez es la célula T helper. La célula T ayudadora. ¿Qué está produciendo? No solamente la interleucina 4, está produciendo la 2 y la 5 también. Y van a una sola célula, en este caso la célula B, y tiene que ver con la proliferación. Redundancia, ¿qué es redundar? Darle vueltas, ¿no? Darle vueltas al asunto. Pues, si no es por un lado, es por otro, o sea, por aquí, por allá, te aseguras de que lo que quieres va a lograrse. Y entonces aquí tenemos 3 tipos de respuesta más. La sinergia. ¿Qué está ocurriendo en la sinergia? Ay. Ahora el efecto de esas 2 mensajeros es un efecto aditivo. La 4 y la 5 se suman para inducir un cambio hacia una inmunoglobulina que se llama la IG. De paso, ¿cuáles son las inmunoglobulinas? ¿Las conocen? IG, G, IgA, IgM. ¿Cuál otra? IgD, IgE. Esas son las, ¿sí? Son las inmunoglobulinas. La G, la A, la M, la D y la E. Inmunoglobulinas. Bueno, podemos hablar siempre de subtipos. Mecanismo número 4 o respuesta celular número 4. La primera era pleiotropía, la segunda redundancia, la tercera sinergia, la cuarta va a ser antagonismo. Noten cómo aquí, perdón, IFN gamma. ¿Qué es IFN gamma? Interferón. Interferón. El interferón gamma, pues si quieren recordarlo, interfiere. ¿Con qué interfiere? Con el efecto de la interleucina 4. Por ahora lo que tienen que recordar son los mecanismos, las respuestas. Ya va a llegar un momento donde vamos a ver más detenidamente la señal exactamente. Y lo que hace es bloquear el cambio de clase. O sea, lo que estaba acá es bloqueado por esto, porque acá era lo mismo, interleucina 4, pero ahora
bloquea esa conversión inducida por interleucina 4. Otro más aquí, la inducción de cascada. Las células T helper, por ejemplo, produciendo otra vez el interferón gamma, actúa sobre un macrófago, y el macrófago, ¿qué hace? Elimina. Produce otra señal que se llama interleucina 12. Esta respuesta es inducción de cascada. ¿Qué es una cascada? O cadena, ¿verdad? Va haciendo uno activa a otro, como la cascada de la coagulación, por ejemplo. Y entonces esta interleucina 12, actuando sobre las células H helper activadas, estaban allá, ahora produce otras citocinas, entre ellas el factor de necrosis tumoral TNF, y pues las otras interleucinas ya las habíamos mencionado. Son ejemplos realmente sencillos. Respuesta celular: si hay activación por saturación del ligando, entonces puede haber un agonismo parcial o completo, o puede haber, dependiendo también si hay una actividad constitutiva del receptor, en ausencia del ligando, puede haber antagonismo. Bueno, esto sería el punto de referencia, antagonismo o incluso agonismo inverso. A ver, las palabras agonismo y antagonismo, ¿qué quiere decir? Agonismo y antagonismo, tienen que manejarlas muy bien, porque la farmacología por todos lados les va a aparecer esto: agonista y antagonista. ¿Qué es un agonista y qué es un antagonista? Más allá de esta gráfica, que sí realmente es interesante, pero primeramente el concepto. Un agonista, uno activa y el otro inhibe. Uno favorece y el otro bloquea. Por ejemplo, los fármacos ARA2. A ver si le atinan. Ya voy a darles una clasecita de farmacología gratuita. ARA2 es un grupo de fármacos. Grupo de fármacos. El primero de ellos creo que fue... se me olvidó. Pero ahí están el valsartán. Losartán creo que fue el primero. Losartán, telmisartán, todos los sartanes o sartenes. Vamos a poner aquí el nombre: telmisartán. Lo que hacen es bloquear ¿a qué receptor? La R es de receptor, A2 es receptor de angiotensina 2. ¿Recuerdan ustedes cómo está este asunto de la angiotensina? Sí, pasa por aquí. ¿Sí? Como por ponerse la ECA. Vamos a recordárselo, vamos a recordarlo. A mí me parece que la forma como llevan ustedes los cursos es muy bueno, tratar de integrarlos. Allá lo hacemos más separado. Sistema renina-angiotensina, ¿no? Pero iba a hablar de antagonistas. Es sistema renina-angiotensina, ustedes lo saben, ayúdenme. ¿Con qué comenzamos? Angiotensinógeno. ¿Dónde se produce el angiotensinógeno? En el hígado. ¿En qué se convierte? Angiotensina 1. ¿Por acción de quién? ¿Acción de quién? La renina. ¿Dónde se produce la renina? No, en el riñón. Bueno, una parte. Pero renina fundamentalmente es el riñón. Yuxta glomerular.
Y entonces, la angiotensina 2, ¿en qué se va a convertir? La 1 se va a convertir en angiotensina 2. ¿Quién convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2? La enzima convertidora de angiotensina. Está en todo el cuerpo. De hecho, existen sistemas locales. En un órgano puedes tener todo. Pero principalmente está el endotelio de los vasos sanguíneos pulmonares. ¿Okay? ¿Y la angiotensina 2 qué hace? Porque esta es, digamos, la estrella. ¿Sí? La angiotensina 2 se tiene que unir a su receptor. Voy a poner aquí angio 2 unida con su receptor. Y entonces produce vasoconstricción, que es el primer efecto. Estimulación de la sed, reabsorción de sodio en el túbulo proximal y otras acciones. Todo encaminado a elevar la presión arterial. Pero la angiotensina 2 tiene su propio receptor. ¿Quién bloquea al receptor de angiotensina 2? Esta A. ¿Qué significa esta A? Antagonista del receptor de angiotensina 2. ARA2. ¿Ya? Esa es toda la clase de fármaco. ¿Qué va a pasar cuando utilizas un ARA2? ¿Qué va a pasar con la presión? Va a bajar, porque angiotensina 2 la sube. Es un efecto antagónico. Antagonista del receptor. Agonista, ¿qué sería? Lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, si le pones adrenalina a un paciente, actúan los receptores beta 1 del corazón. Actúan otros más, pero beta 1, ¿qué va a hacer con el corazón? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la fuerza de contracción. Bueno, sí. Ustedes llevan cursos de primeros auxilios. Bueno, la cosa es que decir paro es, a ver, ¿está en asistolia o está en fibrilación? Porque es muy diferente el manejo. Si tiene fibrilación ventricular, donde el ventrículo, en lugar de contraerse, sí tiene actividad, pero no de contracción, no de bomba, entonces ahí lo primero que hay que hacer es desfibrilar. Hay desfibriladores aquí, ahí veo un botiquín, pero no me he fijado si hay. Pero debe de haber. No están vacíos. No, el desfibrilador es un aparatito, tú le pones una descarga eléctrica. Ahora, si el paciente no tiene pulso y no está desfibrilando, sí la adrenalina puede ayudar, pero si está fibrilando, lo primero es desfibrilar. Y sí, se usa. Aunque también, si está con una frecuencia muy baja, lo que utilizas es atropina, porque la atropina bloquea, ¿saben a cuál receptor? Al receptor muscarínico. Entonces, ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Si estaba baja, va a aumentar. La adrenalina aumenta, pero por el receptor beta 1. Pero tú puedes también estimular el corazón bloqueando a los receptores muscarínicos. O sea, miren, le pongo algo muy sencillo. A ver, aquí está un corte transversal de un vaso sanguíneo. ¿Por qué? ¿Cómo puedes producir vasodilatación y vasoconstricción? Gracias a que hay un punto medio, puedes lograr ambos. Pues el corazón también, o sea, puedes aumentar, puedes disminuir la frecuencia. ¿Quién aumenta la frecuencia? ¿Qué sistema?
¿Simpático o parasimpático? Simpático, a través de la adrenalina. ¿Y quién disminuye la frecuencia cardíaca? El parasimpático, a través de acetilcolina. Pero si bloqueas el receptor de acetilcolina, ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Lo mismo para broncodilatación y broncoconstricción. O sea, tienen que pensar las cosas, jóvenes. Si ustedes aprenden principios en lugar de memorizar nada más, esto, es lo mismo acá, y es lo mismo acá, y es lo mismo acá. Por ejemplo, transporte. Si han aprendido muy bien transporte, van a entender muchísimas cosas. Toda la fisiología renal, por ejemplo, lo que sucede en los túbulos, es transporte a través de la membrana. Eso es lo que hay que hacer. Delegado, avísame, por favor. Esta es la última de esta partida, pero hay una superfamilia. 11. Díganme, ¿qué 11. Superfamilia de receptores de interés farmacológico. Aquí tenemos a los receptores que están acoplados a proteína G. Todo un tema, ¿no? Receptores acoplados a proteína G. Los canales iónicos es otra familia. Canal de sodio, canal de calcio, canal de potasio, etc. Y hay canales ligando dependientes. Díganme un canal ligando dependiente. Un canal ligando dependiente. Yo le voy a sugerir que cuando cambien el cañón pongan mejor una pantalla de un lado para usar el pizarrón completo. Me gusta mucho usar el pizarrón. Creo que hoy lo he usado más que otros días. ¿Mande? Sí, pero me gusta tener las dos cosas. A ver, un canal que utiliza un ligando. Ese mismo. Aquí tenemos la unión neuromuscular formada por la neurona motora inferior o neurona motora alfa, que libera ¿qué cosa? Acetilcolina. ¿Dónde actúa? En el receptor nicotínico de acetilcolina. Aquí tenemos entonces la acetilcolina liberada y se une al receptor. ¿Qué sucede en el receptor cuando la acetilcolina, que es el ligando, recuerden que el ligando es el mensajero, qué sucede con esta proteína? Tiene una doble función, es receptor pero también es canal, y pasan a través del iones. El resultado final es que entra sodio. Es un receptor para acetilcolina, pero también es canal para sodio. Bueno, para cationes, pero fundamentalmente se mueve más que otra cosa es el sodio. Receptores nucleares para hormonas, esa es otra familia. Las quinasas, ni se diga, sí, otra familia, grandísima. Más familias. Receptores catalíticos, pues las familias. Los transportadores, las enzimas y otras proteínas más. Bueno, ya terminamos el primer tema.